A empezar ya están los 2 días de clase, es decir, de contenido. Y luego pues ya vendrá la parte práctica de leyes, de categorías. Quisiera saber si ya vieron sus notas, jóvenes. Sí, licenciada. Gracias. Ayer se las trasladé, pero se me olvidó decirles que ya las podían ver. Entonces, por ahí tengo que hacer todavía un par de ajustes, pero nada extraordinario, ¿verdad? Es decir, dos cambios que tengo que hacer nada más. Después ya todo. Entonces, felicidades por su zona, la verdad es que muy buenas zonas. Y no sé si tienen alguna duda de ella. ¿O está todo bien? No sé si ya los 112 que están conectados ya les aparecen sus notas en el sistema, si les falta algo, si tienen de más. Sí, licenciada, ya está, gracias. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo creo que ya todos tienen zona mínima. Solo déjenme ver, voy a alcanzar el documento que me mandó Ana para decirles exactamente. Bien, de acuerdo al documento el último de la comprobación, vamos a ver. De acuerdo a esta comprobación, pues todos se examinaron, entonces hay algunos que tienen 0, pero me imagino que no lo hicieron, como Lawrence Javier. Esa es la corrección que tengo que hacer todavía, si le puse nota o no. Dulce María, que también tiene 0, tengo que verificar eso. Y vamos a ver, y Jonathan Eduardo. De los 3 que mencionó, mencioné a alguien está en la clase. No, si no me contestan, yo creo que no. Sí, había problemas de internet, ¿verdad? Ustedes, pero bueno. Entonces, igual si en el transcurso de la clase aparecen estas personas que mencioné ahorita que aparentemente no se examinaron, de la comprobación me lo hacen saber, por favor. Solo quisiera escuchar 2 comentarios de la zona, de cualquiera de los que están aquí presentes. ¿Cómo van en el curso? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue con las zonas? 2 personas nada más. Que levanten la manita. Gracias, Brian. Y luego Karin. Sí, pueden activar su micrófono y los escucho. Licenciada, buenas tardes. Sí, Karin. Por lo menos en mi caso voy muy bien, licenciada. Todo bien. Me falta muy poquito para ganar la clase. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué Narciso, tal, licenciada? Buenas tardes. buenas tardes. Pues en mi caso, pues muy bien, ¿verdad? Todos sus temas, o bueno, o por lo menos este curso es uno que me llama mucho la atención, uno que me gusta bastante y pues sus explicaciones, al igual con la licenciada auxiliar, muy buenas en mi caso y en mi caso pues voy bien, ya solo me falta poquito para ganar así bien su clase y pues espero sacar un buen punteo en el examen y pues gracias siempre por su apoyo y por todas las explicaciones buenas y con sus ejemplos ahí bien didácticos ahí, al igual que la licenciada auxiliar y pues en total, resumidamente bien. Muy bien, gracias, Narciso. Bueno, sí, fíjese que de hecho, pues el trabajo virtual ha sido un poco más, nos ha dado más trabajo, el doble del presencial, porque ustedes examinaron el viernes, imagínense, ahorita es, ¿qué? Martes y ayer lunes ya estaban las notas, entonces no les puedo decir en tiempo real, porque en tiempo real es que ustedes examinó el viernes y ya el viernes está, porque es de ustedes examinan en una plataforma y luego se descarga y se mete a otra. Entonces yo trato de hacerlo lo más rápido posible, pues ahí no tiene acceso el auxiliar o la auxiliar en este caso, solo lo puede hacer el titular. En mi caso, ¿verdad? Hay otras personas que tal vez trabajan diferente. Entonces, siempre lo he trabajado así, el tiempo que tengo en la universidad para cualquier inconveniente, pues es conmigo, tanto presencial o virtual, ¿verdad? Que alguna nota no fue bien ingresada o que alguna revisión, todo es cuestiones de esa índole es conmigo. Ahora las tareas, pues sí las tuvo a cargo en este caso Ana, pero bajo instrucción mía siempre, lo que tenía que evaluar, cuántas preguntas, qué tema y todo, ¿verdad? Entonces dirigido de la misma manera y pues ahí muy buenas notas, excelentes notas de 56, de 58, 50, 60. Hay notas pues que algunos ya ganaron el curso, como Evelyn y Boy, como Esmeralda, que tiene casi los puntos, 60, Edwin Zarate, que tiene 61 y así sucesivamente, ¿verdad? Y pues los que tienen el poquito de zona, pues yo creo que ahí sí que es una minoría, yo diría que es un, ¿qué? 5% sería de evaluar, generalmente son personas que trabajan o que tuvieron algún inconveniente en el inicio, pero si tienen zona mínima, ya la hicieron ustedes. Si tienen zona mínima, les recuerdo que la zona mínima les permite para hacer escuela de vacaciones, que es en el mes de junio. Lo único es que es un poquito complicado a la hora de perder el curso, estoy hablando. ¿Eh? Si se pierde el curso, 31 es la zona reglamentaria para tener, no extraordinario, no, para tener ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Escuela de vacaciones en junio y examen, ¿cómo se llama, Ana? Se me fue ahorita el nombre. Retrasada. Gracias. Sí, como ya no se ha sabido nada de esto por lo de el año pasado y pues la retrasada. Entonces, el mínimo es 31. En la retrasada usted tiene 35, tiene que sacar de 30 a 25, igual que ahorita. En la escuela de vacaciones usted entra con 31 de cualquier curso, de los 4, no solo el mío, y vuelve a hacer zona. Entonces no hay problema porque vuelve a hacer zona y puede ser hasta la totalidad. Yo creo que en escuela de vacaciones son 60 de zona y 40 del final, si no estoy mal. Entonces, si usted quiere, puede volver a hacer otra vez y hace hasta 50. Y siempre se gana con 61. Igual en escuela también con 61. Entonces, en la vespertina, pues a mí me gusta mucho porque los alumnos son muy activos, son bien pilas y yo me he dado cuenta con sus trabajos, ¿verdad? Con la infografía, con el trabajo de la ciencia, etcétera. Entonces, pero lamentablemente no se regala el curso, como lo digo yo al principio, ¿verdad? Esa nota ustedes la han hecho. Depende de hoy, vamos a ver el criterio de la verdad, depende cómo lo vean. Para mí es más fácil para el estudiante, para el profesor hubo más tareas, pero para el estudiante tuvo un poquito más de probabilidades que presencial.
presencial, casi siempre en la vespertina, pierde un 5%. Yo creo que ahora va a perder no sé si ni 1%. Es como muy premeditorio decir, ¿verdad? Pero yo creo que todos tienen la posibilidad de ganar. Ahora en la nocturna, ahí sí cambia la historia, ¿verdad? Entonces, algunos apenas llegan a la zona mínima y es casi en mi caso, siempre pierden el 30, 40% en la noche. Pero, como les digo, ya son otros factores externos a esta situación. Entonces, tenemos clase el día de hoy, el día jueves. El día jueves yo tengo una actividad, posiblemente comienzan con Ana y yo me integro, pero todavía no es seguro. Pero por eso vamos a avanzar el día de hoy. El día de hoy, pues, es un tema muy bonito. Tal vez, como dice Narciso, le agradezco por sus palabras y a Karen. Este curso, pues, yo tengo, solo le vamos a dar acceso aquí a María García, que siempre entra tarde. Yo tengo más de 14 años de dar este curso. Si agregamos 2 de auxiliar, ya como 16, entonces a mí me gusta, he aprendido mucho, hay que leer bastante porque, como les decía al principio, la filosofía no es que en un curso yo ya aprendo todo o un libro, sino hay que seguir investigando. La filosofía cada vez se va actualizando, entonces no se puede quedar uno solo con un criterio, ¿verdad? Entonces vamos a terminar los principios. Los problemas técnicos que les decía es que esta máquina como que ya tiene virus y no me deja correr los programas. Me costó un montón abrir la sesión. Yo creo que ya quiero una nueva. Miren, pues ahorita no me deja correrla. Ay. Sí ven la presentación, ¿no? Ahí está, ya la empezó a correr. Pero no corre, ingrata. Mejor lo voy a correr así. Ahí está. Se llenan de virus y entonces las pobres. Ya habíamos visto todas las categorías con ustedes, ¿va? Ahí estamos. Sí, licenciada, ya lo sabía. Bueno, entonces vamos con los principios del desarrollo. Entonces les decía que la idea aquí entonces de filosofía es saber argumentar. La filosofía nos da muchos temas, pero el principal no es filosofía, no es solo pensar, sino saber razonar, saber argumentar. Porque si nosotros solo decimos un punto de vista, eso es una opinión, ¿verdad? Si nosotros solo decimos, yo opino que es bonito el curso, alguien va a decir, no tan feo, yo me duermo siempre. Tal vez Narciso dice, para mí es interesante, y otro puede decir, yo el 90% me dormí. Entonces, porque esa es una opinión, no es un criterio. Cuando nosotros damos algo razonado, eso ya es un argumento. Y entonces yo digo, es un argumento, y yo digo, no, a mí me gustó la filosofía porque yo no sabía nada de leyes de categorías y ahora sé que hay 3 leyes, aprendí las categorías, aprendí que el movimiento no solo es moverse, sino hay 5 formas de movimiento. Entonces yo digo los argumentos de qué aprendí, por qué me gusta, por qué no me gusta. Aparte del contenido y formas, o sea, lo externo del profesor. Muchas veces decimos, a mí no me gusta porque me cae mal. Eso es fuera de, me cae mal el profesor. Eso es una falacia, es un argumento falso, porque se llama una falacia ad hominem, que ustedes lo van a ver en lógica, donde nosotros decimos, es que a mí no me gusta qué sé yo, socio, derecho, cualquiera, porque me cae mal el profesor. Eso es externo. Me puede caer re mal el profesor, pero si el contenido es bueno, yo aprendo y yo me voy induciendo en el tema. O es que tan fea la maestra, o sea, físicamente, o tan feo, también es exógeno, es externo. Entonces, cuando nosotros hablamos de filosofía, hay categorías que son los conceptos de máxima generalidad en cada ciencia.
Hablamos de leyes de la dialéctica, que son las 3 leyes formuladas por Hegel, con H. Por Hegel, que es uno de los seguidores de Aristóteles, que aporta muchísimo a la filosofía y a la lógica. Y luego tenemos los principios o teorías de la dialéctica. Entonces, acá vemos solo 5 principios. Los principios de la dialéctica, empezamos entonces con el primero, que se llama de la concatenación universal. Y el principio de la concatenación universal indica que en el mundo todo está unido, concatenado. Cuando nosotros decimos concatenado es entrelazado. Ustedes entrelazan sus manitas ahorita y eso es entrelazar, ¿sí? O como 2 cadenas que van juntas, eso es concatenado, relacionado. Y entonces nos dice que nada existe de forma separada en el mundo. O sea, nosotros no podemos decir, yo solo tengo pensamiento, pero no tengo conciencia. O podemos decir, solo existen las leyes sociales, porque también hay leyes naturales. O decir, esas leyes rigen solo en la naturaleza. No, también rigen en el pensamiento y rigen en la sociedad. Entonces, todo está unido. Entonces, nosotros necesitamos del día y la noche, es decir, de la luz y de la oscuridad, porque si no, ¿a qué hora dormíamos? ¿Verdad? Entonces, no podemos decir, sí, no me sirve de nada la noche. No, pues aunque sea que usted se desvele ahí viendo TikToks o lo que sea, pero en un momento tiene que dormir. Entonces, aunque sea unas 3, 4 horas, dormimos en la noche, independientemente que algunos duerman el día, ¿verdad? Pero necesitamos descansar, dormir y trabajar. Las 2 cosas van de la mano. Les decía que en una clase virtual no sirve de nada si yo me conecto y cuando yo veo mi sesión, 0 estudiantes. Y entonces, o que no sirve tampoco si ustedes están conectados y el profesor, ¿qué le pasó a la LIC? ¿Qué sería? Entonces, muchas veces uno empieza a tratar de conectarse desde las 2 menos 5 y empieza a pedir claves, que no le abre el archivo, que confirme que es usted. Entonces, un montón de situaciones, ¿verdad? Por eso es que a veces se va, y pues como les decía, yo soy como Cantinflas multiusos, que a veces no me da tiempo a abrirla antes, pero algunas veces sí las he hecho también. Entonces, cuando nosotros hablamos de principios o teorías de la dialéctica, esa es la estructura de la dialéctica, es decir, cómo está conformada, es decir, los conjuntos de elementos de la dialéctica, donde nos van a distinguir tantas concepciones metafísicas como idealistas. Hay más, pero los que nos vamos a evaluar nosotros son solo estos. Entonces, en el mundo todo está unido, concatenado. Principio de la unidad material del mundo. Este principio nos dice que el mundo es único y es material. Entonces, cuando yo me muera, ¿voy a estar en otro mundo? No sabemos, porque el principio de la unidad material del mundo, pues obviamente es materialista. Y acuérdense que la materia tiene como el materialismo o el principio monista del materialismo sostiene que el mundo es material. Entonces, es material y por lo tanto es único. Y este va amarrado del otro que se llama de la eternidad de la materia. Nos dice el mundo es único y es material. Y la materia, ¿qué es la materia? Pues es aquella categoría filosófica que nos dice que todo cuanto existe es materia. Y entonces la materia ha existido, existe y existirá siempre. Y podemos decir, de acuerdo a las teorías que estudiamos al principio del curso, podemos decir cuántos años tiene el universo. Depende de la teoría, dicen ustedes, pero la más aceptada científicamente dice que la materia empezó hace 13.500, 13.700 millones de años con el Big Bang. Y no sabemos cuándo terminará porque vemos que el tiempo y el espacio son infinitos. Entonces, podemos tener una idea de cuándo inicia y cada vez hay más teorías. Algunas nos dicen que comenzó mucho antes, otros nos dicen que después, depende del punto de vista filosófico. Y cuando nosotros decimos depende del punto de vista filosófico o depende del punto de vista, si es idealista, si es materialista
si es teoría de la vida. La teoría de la vida nos dice que tiene un poquito menos de tiempo. La vida, ¿verdad? 4.500 millones o Schmidt o Parín. Pero nos dice, aunque todo quede a cero, la materia siempre existirá. Y a eso se le llama eternidad de la materia. Entonces, en eso oscuro que queda, en ese nada, ahí resurge la materia, ¿sí? De acuerdo con ciertas características. Y principio del desarrollo. El principio del desarrollo nos dice, también nos habla bastante en la negación de la negación. El principio del desarrollo indica que en el mundo todo está en constante transformación. Entonces, yo tengo que ir pensando que cuando hablo de desarrollo en filosofía es desarrollo, cambio, transformación, puede ser también transición, movimiento. Porque nada es estático, nada es eterno, solo la materia que vimos acá. Entonces, quiere decir que si yo en este momento hay una pandemia, va a pasar. ¿Es la última que va a pandemia? No sabemos cuándo va a resurgir otra. Dios quiera que ya nosotros no estemos cuando de otra, porque sí, yo por lo menos en mis añitos no había visto qué es eso de una pandemia, ¿verdad? Pero obviamente han habido otras. Pero todo se transforma y entonces acá paran otras hasta que desaparezca. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sé. Y entonces ahí vienen el montón de teorías donde dice, igual que con los dinosaurios y otras especies, que dice, ¿dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están otras especies? Pues se transformaron o evolucionaron o desarrollaron. Y todo va desarrollando hasta el pensamiento. Porque si yo les digo, miren, hoy precisamente estaba pensando, yo ya no tengo a mis papás, hoy estaba pensando cómo era mi mamá y el pensamiento de mi mamá. Mi mamá, mis papás pues tan lindos y todo, pero ellos eran mucho mayores porque me tuvieron a mí pues ya grandecitos, entonces totalmente otra filosofía la forma de pensar. Cuando uno dice los viejitos de antes, posiblemente la edad, ustedes piensen en una su abuelita que tengan de 80 años, esa edad tenían mis papás. Cuando murieron tenían 80 y 90. Entonces, el pensamiento de ellos era distinto al de ahora. Distinto en qué sentido. Habían otras verdades, que ya vamos a ver la teoría de la verdad. Se creían otras cosas, entonces, y uno las respetaba, ¿verdad? Porque le decían, tiene hipo el muchachito, póngale un hilito rojo. Y, ojearon al niño, hay que pasarle huevos y no sé qué más cosas. Entonces, esas creencias, pues, yo, por respeto, decía, pásenle huevos allá a los muchachitos, pues, pero se van a acabar los huevos. Y uno no decía, ay, no, es lo que piensa mamá, ay, qué ridículo, es que no sé qué, no, uno respetaba, ¿verdad? Porque ese es uno de los principios, respetar padre y madre. Entonces uno no debatía como ahora los patagos, ay, mami, X, lo que decís, lo que pensás X, mamá, ay, no, ¿qué sabes de eso? No, ¿sabes qué? No sabes de tecnología, no sabes de nada. Entonces, uno no sabe nada de TikToks, uno no sabe nada de esas canciones que pone usted de la Yepeta y no sé qué. Bien, hombre, uno lo ve, pero antes, pues los papás, Dios me guarde que una canción así como esas de la Yepeta y esas cosas que ustedes mencionan a veces que ponga uno ahí públicamente, no se podía. Entonces, hasta el pensamiento desarrolla, a eso quiero decir, se transforma. Y en unas décadas ustedes van a ver que ustedes empiezan, ay, yo me acuerdo que antes no era así. Entonces, el mundo va transformándose, desarrollando todo. Si yo le digo, hace 40 años uno no tenía un teléfono personal, tenía uno en casa. Y ahora todo el mundo quiere un teléfono personal o hasta dos, que para mis clases y para cosas personales. Entonces,
todo va cambiando, todo está entonces en constante transformación. Y esta foto lo que dice acá es de que hay eventos que se dan, el desarrollo es en forma de espiral, porque entonces tiene un inicio, no tiene un final, porque como está en desarrollo, entonces no hay un final. Solo Platón nos hablaba de las ideas inmutables, eternas, pero el principio de desarrollo dice que todo tiene un inicio, así como acá, o sea, la flechita que se me hizo, se me pierde, aquí está. Todo tiene un inicio, pero luego eso va en forma circular, no rectilínea. Entonces, tras un proceso, otro, y a veces en la historia, en la sociedad, o muchas veces en nuestra mente, ya vamos en un punto y volvemos a regresar y decimos, no, algo hice mal, voy a reiniciarme, ¿qué hice mal? Por ejemplo, cuando uno tiene una pelea, una discusión con sus papás, con su esposo, novio, etcétera, y uno ya va hasta acá en un proceso, pero dice, algo hice mal, no, voy a regresar y ver dónde estuvo el error. En cuestiones sociales, cuando nosotros vemos las clases sociales, dice, empiezan con el esclavismo y en forma así de espiral, luego va surgiendo el feudalismo y luego se van desarrollando ciertos eventos y van dando lugar al capitalismo. Pero hay autores que indican en un momento del socialismo y ven que no funciona ese medio de producción o esas clases sociales, hay una regresión. Y no dejan de estos autores no dejan de estar en cierta manera en lo cierto, porque yo muchas veces cuando veo situaciones extremas, yo me pregunto, ¿hay desarrollo? ¿Hay evolución o hay involución? Y hemos hablado en clase de eso también. Si es evolución cuando un papá viola a la hija y luego hasta mata a los hijos o mata a los nietos producto de estas violaciones. Y si ustedes ven un poquito o les comentan en su caso unas noticias, son cosas reales, no me las estoy inventando. Entonces, y de nuestro país, no digamos a nivel mundial, que uno dice, eso es transformación, eso es evolución o es involución. Quiere decir que no hay evolución. Entonces llega un momento que ese respeto que les hablaba al principio, ese respeto hacia los papás viejitos, los papás que para mí eran las mejores épocas, pues porque uno obedecía, no como ahora que hay criterio del hijo y criterio de la mamá y no hay uno que se respeta o libertad de género, dicen en el sentido de que todos tienen que hacer lo mismo, pero a veces hay que regresar a esa moral y ética que se ha perdido. Independientemente que no creamos en Dios, que creamos, no tengamos, que seamos ateos, no tengamos religión, que seamos agnósticos, pero el respeto no tiene nada que ver con pensamientos filosóficos. Y entonces, cuando se ha perdido el respeto en la sociedad, ¿será que no es necesario regresar a un punto donde sí uno llevaba moral y ética en su colegio, en instituto o en la escuela? ¿O será que seguimos así en todo libertad y entonces vivimos que como perros y gatos peleándonos y que no hay respeto, se divorcia si una mosca se para del lado del otro, ya es de divorcio, ya es de libertad? Entonces hay un mal empleo de lo que es la libertad y otros términos. Perdone, solo le voy a dar ingreso a alguien. Ay, ¿quién está pidiendo acceso? Gleden, qué tarde. Bueno. Los que entran tarde, solo quiero decirles que me interrumpen. Que con mucho gusto les doy acceso, pero me interrumpen. Y me desconcentran un poquito, pero igual. Y entonces, después del principio del desarrollo, el que nos queda es el principio o teoría del reflejo. Esta es verísima porque la teoría del reflejo nos dice todo cuanto existe es una imagen en nuestra conciencia. Entonces,
si yo tengo la idea de una vaca es porque existe en el mundo de los objetos. Si yo tengo la idea de un carro es porque existe ese carro en la realidad objetiva. Si yo sé que es una manzana es porque alguna vez o me he comido una manzana o conozco esa manzana en el mundo exterior. Entonces, la teoría del reflejo indica que todo cuanto existe es una imagen del exterior en mi conciencia, ¿sí? Y también, obviamente, hay cosas que existen y no las conozco, ¿sí? Hay cosas que existen y no las conozco, pero la teoría del reflejo dice todo cuanto existe es una imagen en mi conciencia. Por eso es que se llaman teorías. Acuérdense que una teoría pueden ser características o elementos que forman parte de esta ciencia que llamamos filosofía o dialéctica, ¿sí? Pero muchas veces estas mismas teorías van siendo sustituidas por otras. Pero si mencionamos solo estas 5 es porque estas 5 todavía se mantienen. Digamos, cuando digan, ay, no es cierto esta del reflejo, pues entonces, porque los eventos ya no se dan así, se quitará. Si nos dicen, sí, ya se determinó que hay otro universo, ya no es solo uno. Estoy hablando de universo, ¿verdad? Porque las galaxias forman parte de ese universo. Entonces, cuando digan sí, ya se vio que más allá hay mundos, porque el mundo de los espíritus, aquí vienen a la clase, por ejemplo, ahorita estamos conectados, ¿cuántos estamos conectados? 133, pero hay 10 espíritus que ustedes no ven. Entonces, en realidad somos 143. Y entonces ustedes probablemente se reirán ahí. Pero entonces, imagínense, cuando sí sea eso, entonces, miren, hay dos mundos, ¿verdad? El mundo de los espíritus más nosotros. Pero mientras eso no sea, nosotros estamos fundamentándonos en 5 principios que sí podemos sustentar. ¿Alguna duda de los principios? Porque pasamos a otra cosita. Concatenación universal, unidad material del mundo, desarrollo, teoría del reflejo y eternidad de la materia. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Sí, licenciada, gracias. Gracias. Entonces pasamos a otro puntito. Aquí vamos avanzando poco a poco. Su pantalla. Ahorita no, porque cambié de presentación. Bueno, gracias. Ahora sí. Por eso les dije que sí estaba claro porque eran los 5 principios, pero ahí termina. Tal. ¿Se ve el mapa? Sí, licencia. Es que como me dijo Marcela que no miraba, ya me preocupé y que al estar abriendo esta mi presentación me empieza el circulito a decir algo va mal. Entonces me empieza a agarrar a mí de todo. La teoría de la verdad. La verdad es súper extensa, ustedes. Es decir, no hay una sola verdad. ¿Sí? Podemos hablar entonces hasta de 4 verdades. La verdad absoluta, verdad relativa, verdad concreta, verdad abstracta, 5 entonces. Y la verdad científica. Entonces decimos, ¿qué es una verdad a nivel general? Pues obviamente nosotros vamos a trabajar ahorita vamos a ver 4 clases de verdad más, aparte de estas 4 criterios. Estas son verdades, los demás van a ser criterios. Cuando nosotros vemos el punto de vista materialista, pues como somos la filosofía parte de ese punto materialismo dialéctico, entonces nosotros decimos que la verdad es la coincidencia entre el objeto y el pensamiento, ¿verdad? Y esa es una verdad
desde el punto de vista del materialismo dialéctico, basado en la materia, en la constancia. Entonces, porque es algo que nos consta a través de los sentidos. La verdad, así a nivel general, es la concordancia del objeto o de la cosa con la idea. ¿Sí? Y así yo les puedo decir, entonces, ¿de qué color es este? Ustedes van a decir rojo. ¿Y este? Anaranjado, este celeste. ¿Qué es esto? Una hoja y así. Entonces, esa es una concordancia de algo que yo sé del que existe en la realidad con la idea que yo tengo. Entonces, todos tenemos la idea de los colores, ¿sí o no? Y decimos, sí, este es rojo. Por ejemplo, yo puedo decir de qué color son las letras que están aquí en este recuadro. ¿De qué color son? Blancas. Blancas. Y los que están en el cuadro de la descripción, ¿qué color son? Negras. Negras. Entonces, hay una concordancia de las teorías que yo tengo del color con lo que yo estoy visualizando. Entonces, y esa es la verdad. Si nosotros nos preguntan qué es la verdad, no van a escribir otro más que es la concordancia de los objetos con las ideas. Entonces, una verdad absoluta dice no puede modificarse con el ulterior desarrollo de la ciencia. Casi no hay verdades absolutas. Una verdad absoluta es aquella verdad que no cambia, ¿sí? Por eso dice no puede modificarse, no puede cambiarse con el ulterior. Esto de ulterior son palabras del autor, pero podemos decir son aquellas que no cambian con el desarrollo de la ciencia. Como estábamos viendo antes los principios, ¿verdad? Del desarrollo, de la eternidad de la materia, a eso se refiere el ulterior desarrollo de la ciencia. Entonces, por ejemplo, una verdad absoluta. Si son las verdades que no cambian, ¿quién me puede dar una verdad absoluta del grupo? Vamos a preguntarle a Fátima Bolaños. Dígame, absoluta. Si dice son aquellas que no cambian. Son aquellas que no pueden modificarse. ¿Qué es absoluto? Una verdad absoluta para usted y para todos los demás, pues porque no tiene que ser solo para Fátima, sino alguien que levante la manita. Las notas, dice Brittany. A ver, primero María Dalán y después Sara. Es que no sé, la manita me aparece para María, pero no sé si es Jamie la que levanta la mano. Dígame. Si gusta, le puedo decir yo, Lick. Para mí una verdad absoluta sería como que el sol salga de día y la luna salga de noche. La gravedad. Okay. Es algo que la gravedad, dice. El clima. Pero el clima es muy variante, vean. Aquí la idea no es que yo no esté de acuerdo, ¿verdad? Después me va a decir sí, que la LI, que no sé qué, sino yo solo soy guía orientadora. Entonces, cuando nosotros decimos el clima, imagínense cuando es un chiste, pero cuando decía la Roxana Valdetti, cuando aquí es de día, allá es de noche, decía ella. Cuando la estaban apresando, decía, mire, ¿y usted por qué teniendo este delito se fue? Y ella decía, cuando aquí es de día, allá es de noche. Entonces, obviamente, no sabía explicarse, pero el clima varía. Acuérdense que las leyes de la naturaleza, dijimos, varían las leyes de la naturaleza van variando de acuerdo a las, ¿cómo les dijera yo? Son las mismas, pero son flexibles de cambio. Es decir, si nosotros ahorita aquí estamos en verano, en algunos lugares, como por ejemplo Suiza, se me ocurre, todavía hay nieve. Entonces ellos apenas están saliendo del invierno, porque ahí el invierno es muy largo y es muy frío. Empieza como desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y hasta ahorita que ya no hay tanta nieve. Entonces el clima es, digamos, no se puede ver como absoluto, o a menos que el compañero que puso el clima no lo explicara.
¿Ya? Licenciada, Ujú. una verdad absoluta puede ser la matemática. Esa no es absoluta, tiene otro, esa se llama coherente. Ahorita vamos a explicar, Alejandro, esa entra en otro criterio de verdad. Ah, bueno, de acuerdo. Vamos a preguntarle a Sara, que había levantado la mano, y después Fátima. Pues en realidad no sé si es Mirla o Sara, porque a mí me sale la manita aquí y parecía que era Sara. Sara o Mirla, no sé quién era, sino Fátima y después Narciso. Narciso, Puede ser la religión. no. No, porque, ¿y qué tal si yo no tengo religión? Las verdades absolutas generalmente son evidentes y dice son aquellas que no se pueden modificar. Entonces las religiones es una de las cosas que más se han modificado. De hecho, tienen inicio, final, surgen otras. Licenciada, ¿puede ser la muerte como una verdad absoluta? La muerte es una verdad absoluta. De hecho, los procesos de los seres vivos son verdades absolutas. ¿Por qué? Porque nacemos, crecemos y morimos. Por eso les digo yo, hay bien pocas verdades absolutas. Y entonces, eso nosotros no lo podemos negar. Verdad absoluta no tiene modificación. Imagínense si alguien dice, nacemos, crecemos y morimos. Eso es así una verdad definitivamente absoluta, evidente. ¿Por qué? Porque todos tenemos una fecha de nacimiento, un desarrollo, ¿sí? Un crecimiento, y luego, nos guste o no, Ishkamik, la muerte, ¿verdad? Entonces, aunque yo me cuide un montón y todo, por eso hay un promedio de vida. Hay un promedio de vida que depende de muchos caracteres. Un promedio de vida que depende de primero de mis genes, de mi realidad, mi alimentación, etcétera. Pero aunque me vacune, me cuide re bien, tome 10 vasos de agua, coma todos los días pescado, siempre me voy a morir, ¿ya? Puede ser que me muera aunque sea de causas naturales, pero me voy a morir de 90, de 95, de 100, de 110, que casi no hay personas de más de 100 años, pero sí hay. Entonces, una verdad absoluta, entonces, para regresar a nuestro tema, que nacemos, crecemos y morimos, o la muerte, como dijo la compañera. Sigamos. La verdad relativa. Entonces, verdades relativas, sí hay bastante cantidad de verdades relativas. Dice, está sujeta, a diferencia de esta, ¿verdad? Está sujeta a revisión y modificación con el desarrollo de la ciencia. Entonces, una verdad relativa, como dijimos nosotros, aquí ya no le escribí con el ulterior desarrollo de la ciencia. Es aquella que sí se puede modificar. Se puede modificar, como les decía yo al principio, el ejemplo de mis papás. Antes no le podía contestar a uno, ser absoluto, no le podía contestar uno a su papá. Ahora uno le dice, hace esto, ¿y por qué yo? Y que lo haga mi hermano, igualdad de género, y que lo haga si yo también estoy ocupada. ¿Y por qué yo sí? Y empieza, Entonces, otro ejemplo de verdad relativa, lo que ahora hacía bien, lo que antes hacía bien, perdón, de repente ahora hace mal. Qué sé yo, estamos hablando de algún medicamento o sin ir tan lejos. Vean cómo las verdades relativas, y ahí en este ejemplo ustedes vean también cómo va amarrada las leyes. Lo que decía Platón antes del mundo de las ideas, eso era una verdad absoluta, pero luego esta fue modificada por Aristóteles y dijo, es que no puede ser que solo sea un mundo de ideas. Si existe una idea de bueno o malo, o de comida, o de perro, gato, es porque existe en la realidad.
está en lo exterior, decía Aristóteles. Entonces Aristóteles refuta a Platón. Y entonces esa verdad en ese momento era absoluta, pero luego se vuelve relativa, porque entonces ese pensamiento de que era solo la idea pasa a que no es la idea, sino también es la materia. Y luego esta es refutada por otros filósofos como Kant, como Hegel, como Descartes, hasta llegar a Marx y Engels. Y entonces ellos nos dicen, no es solo la idea, no es solo la materia, sino también es la sociedad y cómo nos desarrollamos en esa sociedad. Y entonces ahí en la sociedad pues empiezan a hacer la política, la religión, la economía, la civis de la civilización, polis, etcétera. Entonces, cuando una verdad es sustituida por otra, entonces podríamos decir que es relativa. Y una verdad más cercana, nosotros decimos, bueno, nos habían dicho que la cura del coronavirus era la vacuna, ¿verdad? La vacuna contra el COVID. Primero era la suiza, después la de Johnson & Johnson. Y ahora dicen, bueno, seguramente vendrá otra porque estas están presentando algunos problemas, entonces sí son estas, pero también habrá que mejorarlas. Entonces, esa mejora de algún procedimiento, fármaco, eso es lo relativo. Y la verdad concreta y abstracta son mucho más fáciles. La verdad concreta dice la que refleja fielmente las circunstancias. Es la que refleja de una manera fiel los hechos o las circunstancias. Se basa en hechos firmes. Entonces, una verdad concreta podría ser, vamos a ver quién me da ejemplos de verdades concretas. Dice, se basa en las circunstancias. Los que ya participaron bajan la manita. ¿Qué podría ser una verdad concreta? Si dice refleja las circunstancias. Que ahorita estamos en pandemia. 1. ¿Qué más? Que no podemos salir. ¿Qué más? Que se duplicaron los casos por todos los que fueron a las clases. Astrid, dígame. Que las clases son en línea. Exacto. El uso de mascarilla. Que hay distanciamiento social, que para salir tenemos que usar gel y mascarilla para protegernos, que en este momento nosotros estamos conectados en Meet, recibiendo siempre nuestras clases universitarias. Esa es una verdad concreta, porque dice la verdad concreta son aquellas que son fieles a las circunstancias, se basa en hechos firmes. Entonces yo les puedo decir, miren, una verdad es que ahorita estamos 36 personas conectados del salón 103, ¿verdad? Que estamos recibiendo clases virtuales del salón 103 con 136 personas. Esa es una verdad concreta. Que hay hombres y mujeres en la sesión, verdad concreta. Que es una maestra la que da fundamentos, verdad concreta. Muy bien, entonces por eso les digo, esa es mucho más fácil. Y la verdad abstracta dice, no toma en cuenta las circunstancias concretas. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí de verdades abstractas? Los gustos de las personas, dice Diego, muy bien. Que de esa una verdad concreta es que estamos conectados 136. Pero una verdad abstracta es que yo no sé si realmente me están poniendo los 136 atención. ¿Sí? Una verdad concreta es que estamos en el curso de fundamentos. Y una verdad abstracta podría ser que si, como empecé la clase, si les gusta o no les gusta, si la comprenden o no la comprenden.
si algunos, cómo les está costando conectarse, los sentimientos, dicen ahí los compañeros, si alguien de repente ahorita está muy contento, está con su musicón oyendo la música, o si alguien de repente tiene algún clavo y está ahí llorando y toda en la clase y me conecto, pero me peleé con el novio y entonces, ¿verdad? No sabemos esas cosas. Entonces, no sé si estamos bien ahí con... por último, la verdad científica, que obviamente esta dice, no se conoce de forma inmediata porque se apoya en el conocimiento. Entonces, una verdad científica van a ser las investigaciones. Las investigaciones, o cuando yo me baso en un principio de la ciencia, entonces eso va a ser verdad científica. O un descubrimiento, verdad científica. Cuando yo tomo una definición de cualquier ciencia, eso es verdad científica. Por eso dice, no se conoce de forma inmediata, porque si yo les digo, ¿qué es el materialismo dialéctico? Y entonces ustedes no me van a contestar de una forma espontánea, sino ustedes van a decir, espérenme, voy a ver en mis copias, o voy a ver en Google. O si yo les digo a ustedes, ¿qué es la ciencia? Voy a ver en mis copias, igual, voy a ver en el diccionario, le voy a preguntar a Google. Entonces, dice, no se conoce de forma inmediata porque se apoya en el conocimiento, a menos que nosotros nos aprendamos de memoria los conceptos y entonces sí decimos, mire, la filosofía, la ciencia que estudia los conceptos, leyes y principios más generales de la naturaleza, sociedad y pensamiento, ¿verdad? Entonces ahí digo, sí, es una verdad científica. ¿Alguna duda de este mapa? No, licenciada. No recuerdo si era Marcela o no sé si es de este salón que decía, que no, si es que me decía, no me queda muy claro el concepto de verdad. Y a raíz de estas verdades, pues entonces se dan otras corrientes. Por ejemplo, a raíz de que las verdades, la mayoría de verdades son relativas, que esa verdad va desarrollando. Y entonces, si antes decía, una verdad es que te cura el té de manzanilla, ahora decimos, a mí ya no me cura el té de manzanilla, yo tengo que tomarme una acetaminofén o 2 o 3 para el dolor de cabeza. Entonces, a raíz de esta verdad relativa, surge entonces el relativismo, por ejemplo, el relativismo, el positivismo, el neopositivismo, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros nos dice, utilizamos alguna de estas verdades o se usan en pareja, concreta, abstracta, absoluta, relativa, o esta, entonces van surgiendo algunas corrientes. Y también surge de todo esto unido, digamos, si aquí nosotros tuviéramos que abrir otra diapositiva, diría verdad, que no solo son 5 verdades, sino una posverdad. ¿Qué es la posverdad? Sin que nosotros veamos nuestro celular. ¿Qué es la posverdad? Solo lo que nosotros creemos. Es más fácil orientar cuando nosotros tenemos una opinión a cuando ya miramos en el diccionario o en el Google, porque entonces yo ya tengo que saberme todo lo que ustedes están diciéndome de Google. Un conocimiento. Después de la verdad. ¿Sí? Después de Un conocimiento después de haber dicho la verdad o de saber la verdad. Como una hipótesis seria, dice Diego. De hecho, todas las hipótesis deberían de ser serias, pero no sé qué quiere decir cuando dice seria. Una mentira es una mentira. Como dice Jorge, podría ser una mentira, no. Bueno. De acuerdo a los criterios de verdad. Entonces, muchas veces
esa verdad no resulta que es una verdad, sino es solo una opinión, una teoría, ¿sí? Es algo que es, por eso post significa después, como cuando nosotros decimos postparto. Me dieron las vacaciones postparto, después del parto, ¿sí? Significa después de la verdad, pero por eso le decía yo a Marcela, deme un ejemplo. Tal vez cuando le dicen que la pared que le digo de su casa es verde y usted lo ve y afirma que sí es verde. Esa es una verdad congruente, porque yo estoy viendo la pared. ¿Alguien que tenga una idea de qué es la posverdad? ¿Y en qué ámbito se da? Licenciada, una consulta, ¿no podría ser el venir y decir en el 2021 se iba a acabar el año y se hubiera acabado el año? Ok. Ajá. Decir como que algo que va a pasar y que así se cumplió. No, porque si sí se cumple, es verdad. No importa desde qué punto de vista. Pero vimos que eso no era cierto. Pero más o menos por ahí va la cosa. Sí, dice Débora, al descubrir una realidad o verdad, nace otra. Vamos a ver qué dice Enrique. En el caso sería en el 2012. En 2012 ese era el fin del mundo. Ese era el 13 Bactún. Pero también esas son, bueno, vamos a tratar de retomarla, creo yo que es lo que ustedes quieren decir. Como les digo, las teorías del fin del mundo, de un montón de cosas, han empezado desde el 2000. Dicen el 99 es el último año. Luego el 2012, de acuerdo a los mayas, el 13 Bactún. Luego que en el cambio al 2021, que 2020. Entonces, en realidad, la posverdad es cuando un grupo de personas manejan algo que no es de todo falso, pero lo manejan a su conveniencia en el ámbito religioso, en el ámbito político, más que todo se da en el ámbito político. Entonces, por ejemplo, ahorita con la pandemia a nivel mundial se han dado muchísimos planteamientos que en realidad no es una verdad, sino es una posverdad, porque se manejan, nos quieren hacer que es verdad, pero en realidad el trasfondo, la esencia, sí, ahí se maneja esencia de fenómeno, la esencia es otra cosa. Por ejemplo, ahorita solo nos muestran cómo va la curva de la pandemia, que si nos cuidamos va a bajar la curva, que si cierra hasta las 8 los centros comerciales, baja la curva, que si hay restricción de esto, que si hay toque de queda, baja la curva, pero el coronavirus, la posverdad consiste en que no es solo de bajar la curva, cuánto sube, cuánto baja. Lo fundamental de este problema es atacar el virus y buscarle solución a que hayan menos contagios, ¿sí? En todo caso sería poner la vacuna, por ejemplo, una solución, o decirnos a nosotros de qué manera, con qué lineamientos, sí habría menos contagios, ¿verdad? Entonces, no solo bajar, subir la curva y con eso basta. Entonces, dice, por eso la posverdad se maneja mucho en la política y en otros ámbitos, porque entonces esta verdad se maneja a conveniencia. Una posverdad, entonces, es cuando nosotros nos hacen creer que eso es una verdad absoluta o una verdad concreta, podríamos decir, cuando en realidad no es ese el objetivo o el sentido. Entonces, y se puede manejar en cualquier aspecto. Entonces, una posverdad es eso, es una verdad que en su momento tiene un fondo de verdad,
pero se maneja de tal manera que nos hacen ver a nosotros que es bueno, o nos dicen mentalmente, se manejan, por eso dice, se maneja mucho, o se narra, mire, haga esto porque esto es bueno. Y si no hace eso es malo, y esto es lo verdadero, cuando en realidad a veces tiene otro trasfondo. Vamos a darle la mano a Betsaida. Sí, licenciada, eso estaba leyendo yo ahorita. Dice que esa palabra se hizo popular en el año 2016 cuando ganó Donald Trump, y dice que el término posverdad fue incluido recientemente en el diccionario de la Real Académica Española, que lo define como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es decir, esas aberraciones que dejan de basarse en hechos objetivos para apelarse a las emociones, creencias o deseos del público. Sí, como les digo, se maneja más en el ámbito político, religioso, qué sé yo, en el mundo de la farándula también. A veces alguien solo por popularidad, y nosotros ahí seguimos a alguien que es popular, solo porque es popular, y de repente ni nos gusta la música, ni estamos de acuerdo con las ideas, y esta pandemia, créanme que ha servido para muchos. Entonces ahí es donde viene toda la teorías, ¿verdad? Que muchas veces no son ciertas las de conspiración, las teorías de todo, porque hay gente que es muy lista y sabe manejar bien ciertas teorías, que las aprovecha a su conveniencia. Por ejemplo, miren, pues para mí eso es una posverdad. Por la pandemia, la mayoría trabajamos en teletrabajo, quiere decir que trabajamos en plataformas asincrónicas y sincrónicas, como Meet, sincrónica, asincrónicas, Classroom. ¿Qué quiere decir eso? Que usted desde su casa estudia, desde su casa trabaja, y lo hace en forma virtual. Ese es el teletrabajo. Entonces, para mí, posverdad, mira, en tiempo de pandemia te ofrecemos los mejores datos, claro, para que tengas más internet. O te ofrecemos estas computadoras porque las computadoras subieron de una forma exponencial. Uno encontraba antes 5 años o menos, 2 años, antes de la pandemia. Uno conseguía una su computadora en 1,000, 1,200, y ahora no bajan de 2,000. ¿Por qué? Porque entonces les dicen, no, mire, es que esta trae y este programa, y ya vienen para que usted pueda usarla, ya trae hasta Zoom, ya puede usted usarla con un internet de tantas megas y todo. Entonces, esa es una posverdad, porque es cierto que estamos en pandemia, pero ya que se vea, entonces dice uno, ay, sí, comprarme una computadora, no me compres otra cosa, sino una compu, porque eso es lo que necesito, o un celular de alta velocidad, o un celular inteligente. Entonces, esa es la posverdad, porque sí hay una necesidad, sí hay un criterio de veracidad, que es la pandemia, y eso no lo podemos negar, pero que ya se vuelva indispensable el uso de este objeto, el uso de internet, el uso de esto, eso es una posverdad, pues como lo manejan los medios. Entonces, no sé si ya está más o menos claro, ¿sí? Porque nos falta una cuestión. Este mapa chilero se lo voy a compartir también hoy. Entonces, aquí todo será debidamente compartido. Solo leo lo que me escriben en el chat, porque si no, vas a agarrar al principio alguna vez para en manipulación, cabal. Entonces, manipulación, pero no es tanto manipulación, sino que cuando nosotros mismos seguimos la tendencia, ¿ya? O sea, nosotros caemos, bueno, al final sí es una manipulación, nosotros caemos en eso de que, ay, sí, yo necesito eso,
Y ahí, miren, hay infinidad de cosas. Entonces, los que manejan la publicidad y todas esas cuestiones nos hacen ver como que sí, eso es una verdad inminente, cuando en realidad es una posverdad. Bueno, ya solo nos falta alguito. Aquí estamos. Sí, sí. Ahí está. Ya me había asustado esta máquina otra vez. Vemos mi presentación green, ¿sí? Green le puse que es Sí se ve, verde. licenciada. Sí, es eso. ¿Se ve? No se ve, ¿verdad? Sí se ve, licenciada. ¿Sí se ve? ¿Se ve la presentación o no? Sí, licenciada, ¿se ve? Sí, licenciado, se ve. Menos mal que van a terminar las clases ustedes, porque saber qué le pasó allá. Ya tienen mucho virus de plano a esta máquina. Se pone rebelde y ya no me deja ver nada. Espérenme, porque ya no corrió, ¿eh? Se quedó aquí en las pastillas. Ay, 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 no. Ahí está, ingrata. Ingrata la presentación, oye, no va a pensar que... Bueno, entonces, el tema se llama siempre teoría de la verdad. Estamos viendo uno de los últimos puntos, que es teoría de la verdad. Hay varios criterios de la verdad. Entonces, acá yo les voy a preguntar. A ver, un caballero ahí valiente que con voz así bien ronca me diga qué puede ver, si es que mira algo, porque yo ya me quedé en oscuras otra vez. Ahí está. ¿Qué es esto? Solo un compañero. No se ve, licenciada. ¿Imagen de qué es este animalito? Licenciada, se ve la pantalla negra. Ahí está. De verdad, no les digo pues. Yo ya Y lo veo ahorita sí aquí. ya se ve. Ya se mira, Lick. Ajá, dígame. Dijo no miro, yo le digo. ¿Qué es esto, compañero? Un lobo. Un lobo. ¿Y por qué no es un perro? Sus características. Porque el perro, pues obviamente es más tierno y no tan furioso como este, ¿verdad? Las orejitas muy paradas, los ojos, pues ahí podemos decir es un lobo. ¿Y esto qué es, compañero? Un sol. ¿Esto? Un sol. Una neurona. Y aquí pues que dicen todos los mamíferos tienen pelo y uno más uno. Pregunto, ¿cuál de estas imágenes no es verdad? ¿O las cuatro son verdad? Verdad, 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 verdad o verdad. Eso es una neurona, un lobo, el sol, uno más uno, dos. Entonces, ¿cuál de las cuatro imágenes es falsa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? Esa no es verdad. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque el hipopótamo es un mamífero y no tiene pelo. El delfín también. También el rinoceronte. Uh-huh. Ok. ¿Y alguien opina que sí es una verdad? Sí, ¿por qué?
si alguien opina que no es verdad la última o es otra la falsa, bueno, no la falsa, sino que no sea verdad, que me lo escriba ahorita en el chat. Si no, yo pienso que todos dicen que esa es la que no es verdad. Veamos. Entonces, veamos y después me dicen ustedes si era verdad o no. 1 más 1, 2, todos los mamíferos tienen pelo. O, en todo caso, todos los mamíferos son peludos, ¿sí? Todos los mamíferos son peludos. Hay varios criterios de verdad. No hay solo un criterio de verdad. Por lo tanto, ya vimos que hay hasta 5 clases de verdades: absolutas, relativas, concretas y abstractas. Y los criterios de verdad, pues también hay muchos criterios de verdad, pero generalmente en las ciencias manejamos 4 criterios de verdad. La verdad por correspondencia, que es la que nosotros dijimos, como usamos el materialismo dialéctico, cuando nosotros nos preguntan qué es la verdad, nosotros vamos a decir, es la concordancia o correspondencia del objeto con la idea. Como el lobo. ¿Por qué dijo el compañero, ese es un lobo? Porque correspondía a las características de un lobo y no de un perro, pero se parecen porque de acuerdo a la teoría de la evolución, los perros han evolucionado de los lobos, ¿sí? Entonces, antes, ¿cuál fue el primer ancestro de los perros? Los lobos, y por eso los perros se parecen, tienen ciertas características. Entonces, esa correspondencia se llama criterio de la verdad, criterio de correspondencia. Y entonces, este criterio de correspondencia corresponde ¿a qué? A lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, es decir, a lo que yo puedo ver, a lo que yo puedo escuchar, a lo que yo puedo tocar, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos, por eso lo escribo aquí, a través de los sentidos, ver, tocar, sentir. Si yo digo, a ver, jóvenes, esto es una planta o un árbol ¿de qué? De aguacate. De aguacate. Es de aguacates, porque es una verdad concreta, ¿verdad? La verdad concreta es la que se ajusta a las circunstancias. Pues porque yo puedo ver que ahí están los aguacates colgando. ¿Y quién no se ha comido un delicioso aguacate? ¿Sí? O un chuco de, no, ustedes no han ido a la uva, solo cuando hacen los exámenes. Ahí venden unos chucos bien ricos que yo recomiendo, ¿oí? Entonces, un chuquito a esta hora, miren, calidad, le quita a uno el hambre. Entonces, es una verdad, un criterio de verdad de correspondencia. ¿Por qué? Porque corresponde a la realidad. Entonces, a lo que percibimos a través de los sentidos. Y entonces, como yo ya conozco un aguacate, yo sé que este es un árbol de aguacates. Pero, ¿qué pasa con el criterio de coherencia? El criterio de coherencia son los que se utilizan en las ciencias exactas o las ciencias puras. Entonces, de acuerdo a principios matemáticos, lógicos o de otras ciencias, el criterio de correspondencia, entonces, es cuando un conjunto de verdades en el universo son coherentes de acuerdo a principios de esas mismas ciencias. Entonces, cada ciencia tiene sus principios. La lógica tiene sus principios y este es un principio de identidad. A es igual a A. 1 más 1 igual a 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? 20 dividido entre 5, 4. Principio de identidad A igual a. Entonces, cuando nosotros decimos, y no es, este es solo un ejemplo, obviamente en matemática hay muchísimos principios, ¿sí? En lógica hay muchísimos principios. En filosofía hay otros principios. Entonces, cuando yo digo A igual a, en lógica eso significa yo soy yo, ¿sí? A igual a es yo soy yo. Yo soy una mujer. A igual a. Hay una coherencia. Y entonces estos principios, cada ciencia los ha fundamentado. Y estos no tienen discusión porque son principios ya de las ciencias puras. Entonces,
cualquiera que usted le pregunta cuánto es 1 más 1, pues va a decir 2, ¿sí? Y si yo digo yo soy yo, pues sí, yo soy yo, no yo soy Marcela o Marcela es Rosario. Ese es el principio de identidad. Sí, mi casa es mi casa, no es la tuya, pero esos criterios que ya existen de las ciencias puras se llama criterio de coherencia. Entonces, hay principios formales y hay principios dialécticos. Criterio de verdad evidente. El criterio de verdad evidente dice cuando no hay duda la verdad en cuestión. Entonces, cuando nadie, no solo los que estamos conectados, cuando nadie tiene duda de una cosa, eso se llama verdad evidente. Entonces se llama una verdad induditable, es acá. Induditable. No sé por qué puse la B. O sea que no hay dudas. Induditable es acá. Tenía hambre y puse aquí la B. Cuando no hay dudas es induditable. Por ejemplo, el agua pura es incolora, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, hasta un niño con conciencia de 2 años le dice, ¿qué color es el agua? No sé, puede decir o puede decir, no tiene color. Entonces, no tiene color, es incolora y insípida, no tiene sabor. Y otra, como les dije, una verdad absoluta, pues también en este caso la verdad evidente, nacemos, crecemos y morimos. Entonces, una verdad evidente es aquella que no tiene dudas, porque cuando yo les puse a ustedes al principio el logo, la neurona, 1 más 1, ustedes me dijeron, esa última, les causó duda eso, de todos los animales, todos los mamíferos tienen pelo. Los procesos básicos de los seres vivos. Los procesos básicos de los seres vivos, todos nacemos, crecemos y morimos. ¿Sí? Nacemos, nos desarrollamos, crecemos y la muerte quirina. Todos morimos. Entonces, eso es una verdad de coherencia. No soy yo, es esta, ni el cursor quiere ya. Y la última sería criterio de utilidad. El criterio de utilidad nos dice, es cuando una verdad es útil, comprobable de forma momentánea o actual. Entonces, cuando nosotros decimos, a mí me quita el dolor de cabeza una acetaminofén, o 2, las vacunas previenen enfermedades. Entonces, en este momento, ¿sí? Por eso dice son momentáneas o son actuales, este criterio de verdad. Y de aquí surge también el pragmatismo, ¿verdad? Que dijimos, los pragmáticos son los que dicen que si las cosas tienen una utilidad, son buenas, son útiles. ¿Sí? Entonces, en este momento, el dolor de cabeza se me quita con acetaminofén. O 2. Primero era una, me voy a aprovechar eso. Primero era una, fíjense que uno se tomaba una y ya. Y luego empezaron otros descubrimientos y dijeron, pasó de de algo absoluto a algo relativo, porque dijeron, ya se determinó de acuerdo a la ciencia que no es una, sino son 2. Y entonces, de acuerdo a ese criterio, entonces ahora ya no es solo una la que te quita el dolor, sino 2. Después van a decir, se comprobó, cuando digo van a decir, estoy hablando de no sé cuántas décadas tienen que pasar, y van a decir, se comprobó que el acetaminofén ya no quita el dolor de cabeza ni una ni 2, sino ahora van a ser 3, o de repente esto es X exonerado y será otro medicamento, otra fórmula. En este momento, las vacunas previenen enfermedades, ¿sí? Previenen, no si está enfermo de COVID y se vacuna ahorita es contraproducente, ni le va a ayudar ni nada, porque esas se ponen antes, obviamente con todas sus pruebas,
¿sí? Con todas las pruebas anteriores, con un margen alto de probabilidad. ¿Siempre van a tener efectos secundarios? Pues sí. Entonces, yo les dije la semana pasada me puse la vacuna de la influenza, neumococo, y pasé con mi brazo hinchado como 10 días, hinchado, morado. Estaba afligidísima porque, ay, no me hubiera puesto la influenza, ¿para qué me puse esa vacuna? Pero gracias a Dios ahorita ya no me duele nada, ya estoy fuerte de mi brazo otra vez. Pero entonces previenen. ¿No estaba enferma de neumococo? No. ¿No tenía influenza? No. Desde pequeña me ha gustado mucho la vitamina C, todo lo que es ácido verde. Entonces considero, es una verdad en este momento concreta, considero que tengo buenas defensas, por lo menos de ese lado, de la vitamina C. Entonces a mí pues solo se me hinchó el bracito, pero hubo compañeras que les dio mucha gripe, que les dio muchos moquitos y como que tenían una gran gripe, pero eso ya me lo habían dicho, ¿verdad? Puede ser que les dé una como el criterio de utilidad. Entonces, por ejemplo, los medicamentos en este momento decimos, bueno, ¿para qué sirven las pastillas? Pues los medicamentos tienen un criterio de utilidad. Quiere decir que sirven para el dolor de estómago, de cabeza, para curar o para por lo menos aliviar el dolor, para ciertas enfermedades, para bajar la fiebre, quitar infecciones, etcétera. Ese es un criterio de verdad de utilidad. Voy a regresar a uno para preguntarles nuevamente. Todos los mamíferos tienen pelo. Os pregunto acá. ¿El lobo es un criterio de verdad? ¿De cuál criterio será? ¿De correspondencia? ¿De coherencia? ¿Evidente o de utilidad? ¿De correspondencia? Correspondencia, exacto. Como dijo el compañero, tiene las características de un lobo. Yo lo puedo ver. El sol, criterio de correspondencia, de coherencia, de utilidad o evidente. Repito, correspondencia, coherencia, evidente, utilidad. Evidente. Es evidente, porque nosotros decimos, el sol es un astro con mucho calor, de color anaranjado y de forma circular, ¿sí? Entonces podríamos decir de correspondencia o evidente. Y la neurona, ¿sí? Que aunque no las vemos, esta no es evidente. ¿Por qué? Porque si yo les digo, miren, si sus neuronas ahorita ustedes no las ven, ¿verdad? Pero si la conocemos, entonces también tiene una correspondencia, pues, con la realidad. Es decir, que las neuronas sí existen. No las podemos ver, pero sí existen dentro de los organismos, dentro de nosotros. Y 1 más 1 es de correspondencia, de coherencia, de evidente o de utilidad. De coherencia. 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 Y por último, todos los mamíferos tienen pelo. Es verdadero también, para los que habían dicho que no era verdad. Es verdadero. Todos los mamíferos tienen pelo, es verdadero, pero es criterio de verdad de correspondencia, de coherencia, evidente o de utilidad. Ya me pasé a ustedes. Es de coherencia. Es de coherencia. ¿Por qué? Porque así como decíamos, la ley de identidad A es A, esta es una ley formal, ¿sí? Es un principio de la lógica formal. La lógica formal tiene leyes formales y entonces acá nosotros decimos todos los S son P. Es un principio como decir
1 más 1, 2. Aquí decimos todos los S son P. Entonces es una verdad de forma, es una verdad formal, es una verdad de forma. ¿Por qué? Porque tiene la estructura de una forma lógica. ¿Cuál es la forma lógica? Todos los S son P. Entonces, cuando nosotros decimos todos los S son P, no tienen que ser verdaderos o falsos, sino es verdad formal si cumple con ese contenido o esa estructura. ¿Cuál estructura? Todos los S son P. Entonces, aunque no todos los mamíferos tengan pelo, esta tiene una verdad formal. Todos los S son P. S es mamífero y P es pelo, tienen pelo. Entonces nosotros podemos decir, todos los hombres son mentirosos, es una verdad formal, todos los S son P. O todos los gobernantes son buenos, es una verdad de forma, ¿sí? Todos los S son P, basado en un principio de universal afirmativo, donde todos los S son P. Mañana explicamos otro poquito de esto porque ya tengo que cerrar la sesión. Entonces digo el jueves. Nos vemos el jueves, chicos, a la misma hora en el mismo canal. Si no inicio yo la sesión, comenzamos.